Hola, mi nombre es José Luis Sánchez y soy un profesional experto en economía, finanzas y sistemas digitales. El día de hoy hablaremos sobre el tema número 8 del curso Matemáticas Financieras en términos simples, que trata sobre el flujo uniforme. Espero que les sea de mucha utilidad. Nuestro curso empezó con un principio, que cualquier cosa compleja en matemáticas financieras se puede expresar en términos simples. Para ellos, definimos conceptos como el valor del dinero en el tiempo y la relación que puede existir entre una cantidad futura y una cantidad presente. Hoy debemos de poner énfasis en los conceptos de capitalizar, es decir, hallar la cantidad en el futuro a partir de una cantidad presente. Eso lo relacionamos con la fórmula F igual a P por 1 más I elevado a la N, donde I es la tasa de interés y N es el número de periodos. Y también el otro concepto fundamental para entender este capítulo es el de actualizar, es decir, traer una cantidad del futuro al presente, para lo cual nosotros expresamos como que P es igual a F sobre 1 más I a la N, donde I es la tasa de interés y N es el número de periodos. Sobre estos conceptos básicos vamos a usarlos ahora en situaciones más complejas. ¿Qué es el flujo de dinero uniforme? Pues son ingresos o egresos que se hacen constantes en el tiempo, tal como lo pueden apreciar en la figura que se muestra a continuación, en donde el valor A corresponde ya sea a los ingresos o ingresos que se hacen en el tiempo. Notación especial: estos ingresos, según la figura, se están haciendo desde el instante 1 hasta el instante n. Mucho cuidado con esa observación. Antes de pasar a desarrollar las fórmulas que se utilizan en este caso, les cuento como anécdota que Pedro, un alumno que tuve hace muchos años en la universidad en el curso Matemáticas Financieras, me hizo la siguiente pregunta: profesor, ¿por qué tenemos la necesidad de aprendernos fórmulas tan complejas? Y le dije lo siguiente: Pedro, tú puedes tener una hoja de cálculo con la fórmula, tú puedes tener una calculadora científica con la fórmula o un programa con la fórmula, pero la esencia del curso de Matemáticas Financieras es que tengas en la cabeza la idea de cómo has obtenido esas fórmulas y, en un caso de emergencia, poderlas deducir. Como anécdota, el día del examen, Pedro se olvidó de su calculadora y sin embargo estuvo en capacidad de desarrollar la fórmula que se requería para resolver el problema. Calculemos ahora el valor futuro de un flujo uniforme. Tal como se los había explicado anteriormente, un flujo uniforme se mantiene constante en el tiempo. Supongamos, según la figura que les muestro a continuación, que una persona hace ingresos constantes de valor A en el tiempo, empezando por el periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo N. La pregunta sería la siguiente: ¿podríamos hallar un único valor en el futuro que sea equivalente a todos los movimientos que está haciendo esta persona de manera constante en el tiempo? Y la respuesta es sí, y es precisamente lo que vamos a desarrollar a continuación. En el gráfico 1 podemos observar el flujo uniforme de ingresos que hace la persona. Si se dan cuenta, en el instante 1 hace un ingreso de A, va haciendo el mismo ingreso durante n periodos de tiempo y en el instante n hace el ingreso también del valor A. Y en la segunda figura que se les muestra a continuación es un solo valor de F en el futuro en el instante n. Y la pregunta es: ¿cómo poder obtener un solo valor de F en el futuro que sea equivalente a todos los ingresos que está haciendo la persona en el tiempo? La respuesta es muy sencilla. Hay que pasar cada uno de esos valores al instante futuro. Dicho de otra forma, hay que hallar el valor futuro de cada uno de los ingresos que hace la persona, teniendo en cuenta los periodos de tiempo correspondientes y usando que F es igual a P por 1 más I a la N, con el N que corresponda. Determinemos la fórmula. Veamos a continuación la siguiente figura. Sabemos que F es igual a P por 1 más I elevado a la N. Ahora tenemos que llevar a valor futuro cada uno de los componentes del flujo uniforme. Es decir,
F sería igual a A por 1 más I elevado a la n menos 1 más A por 1 más I elevado a la n menos 2, así sucesivamente hasta llegar a por 1 más I más A. Podemos dividir ambos miembros sobre A y al hacerlo obtenemos F sobre A igual a 1 más I a la n menos 1 más 1 más I a la n menos 2 más 1 más I a la n menos 3, así sucesivamente hasta llegar a 1 más I más 1. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Si ahora a ambos miembros multiplicamos por 1 más I, tendremos que F sobre A por 1 más I sería igual a 1 más I a la n más 1 más I a la n menos 1 más 1 más I a la n menos 2, así sucesivamente, más 1 más I al cuadrado más 1 más I. Si observamos la ecuación 1, podremos deducir que una parte de la parte derecha del desarrollo es igual a F sobre A menos 1, que es justamente lo que vamos a reemplazar. Por tanto, quedarían ambos términos de la siguiente manera. F sobre A por 1 más I igual a 1 más I a la n más F sobre A menos 1. Y agrupando los términos, es decir, poniendo al lado izquierdo todo lo que esté relacionado con FA, tendríamos que FA por 1 más I menos FA sería igual a 1 más I a la n menos 1. O lo que es lo mismo, FA por 1 más I menos 1 tendría que ser igual a 1 más I a la n menos 1. Lo que es lo mismo que FA por I es igual a 1 más I a la n menos 1 y finalmente obtener que el valor futuro que estamos buscando es igual a por 1 más I elevado a la n menos 1, todo eso dividido entre I. La siguiente pregunta sería, ¿podemos calcular el valor presente en un flujo uniforme? Y la respuesta es sencillo calcularlo, porque ahora todos los componentes constantes que teníamos lo vamos a trasladar al presente, tal como se lo vamos a presentar en la siguiente figura. De lo que se trata ahora es de pasar cada una de las componentes, tanto en el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3 y el periodo enésimo, al presente. Pero tenemos una fórmula fundamental y tal como se los había adelantado aquí en matemáticas financieras, lo básico es lo más importante. Si sabemos que F es igual a P por 1 más I elevado a la n, entonces podemos reemplazar el valor de F que hemos calculado anteriormente y obtendremos lo siguiente. A por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I tiene que ser igual a P por 1 más I elevado a la n. Despejando el valor de P será igual a por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I por 1 más I elevado a la n. Probablemente muchos de ustedes ya estarán pensando en lo complejo que son estas fórmulas y en realidad no es tanto la situación así, porque tenemos hojas de cálculo, tenemos calculadoras científicas que ya incorporan estas ecuaciones. Sin embargo, hay que tener presente cómo han sido deducidas y hay que tener presente qué significa cada uno de los parámetros que se ingresan en las hojas de cálculo o en las calculadoras científicas, como por ejemplo la cantidad constante, la tasa de interés, el número de periodos y sobre todo si quiero calcular la cantidad presente o la cantidad del futuro, es decir, si quiero capitalizar o quiero actualizar. A continuación vamos a desarrollar un par de ejemplos prácticos para que vean cómo este concepto es tan fuerte que se usan en todas las transacciones financieras. En el ejemplo 1, una persona deposita en su cuenta de ahorros 100 euros mensualmente durante 10 meses. ¿Cuánto dispondrá en su cuenta al final del mes 11 si la tasa de interés mensual es del 1%? Se puede observar en el gráfico la situación, es decir, desde el instante 1 hasta el instante 10, la persona está ingresando 100 euros en su cuenta.
A nosotros nos interesa saber cuál es el valor de todo lo que ha ingresado su dinero al mes 11. Nosotros sabemos, por un lado, que F10 es igual a A por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I, es decir, que el valor del capital de la persona en el instante 10 al mes 10 es igual a 100 por 1 más 0.01 elevado a la 10 menos 1 sobre 0.01, o lo que es lo mismo que F10 es 1046,22 aproximadamente. Pero a nosotros no nos están pidiendo el valor de F10, en realidad nos están pidiendo el valor de F11. Por lo tanto, volvemos a usar la fórmula P por 1 más I a la n, es un solo periodo, reemplazando valores obtenemos que el resultado final será de 1056,68 euros aproximadamente. Veamos un segundo ejemplo. En la siguiente figura tenemos el ejemplo 2. Una persona desea hacer un depósito hoy que le permita retirar desde el mes 5 al mes 12 una cantidad de 1.000 euros. Si la tasa de interés mensual es del 1,2%, ¿cuánto debe depositar hoy? Analizando la situación, tenemos que en el gráfico, en el instante 0, la persona ha hecho un ingreso de valor P y desde el mes 5 hasta el mes 12 está retirando 1.000 euros. Aquí hay que tener cuidado en lo que decía al inicio de la sesión, es decir, desde dónde hasta dónde está el valor del flujo del dinero uniforme. Hay que tener cuidado con el cálculo del valor que estamos buscando. Si se observa el valor del flujo uniforme, la fórmula nos dará el valor de P en el instante 4, es decir, P4 es igual a A por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I por 1 más I elevado a la n, reemplazando valores, sería igual a 1000 por 1 más 0.12 elevado a la 8 menos 1 sobre 0.12 por 1 más 0.12 elevado a la 8. Esto nos da P4 igual a 4.967.64 aproximadamente. Pero hay que remarcar que ese es el valor de P en el instante 4, no es el que estamos buscando. El valor que estamos buscando en realidad es igual a P0 igual a P4 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la cuarta. Reemplazando valores, obtenemos que el valor de P0 debe ser igual a 3.157,02 aproximadamente. Hasta aquí la clase de hoy. Mi nombre es José Luis Sánchez y espero que este video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Si es así, denme un like y suscríbanse a mi canal. Mi video más reciente lo encuentran aquí y mi curso de matemáticas financieras lo encuentran aquí. Y será hasta la próxima. Nos vemos.